Hola queridos amigos, es una alegría darles la bienvenida una semana más a este programa Lecciones para la Eternidad. Estamos contentos de estar con ustedes una semana más y ustedes nos acompañando para repasar la lección de la escuela sabática. Es una alegría para nosotros tener ese privilegio de abrir la palabra de Dios y compartir con ustedes las lecciones que estamos aprendiendo. En esta ocasión también tenemos nuevamente y continuamente a Ronald, que nos va a ayudar con los comentarios de la lección de esta semana. ¿Cómo estás, Ronald? Bien, muy contento, muy alegre por ah, comentar, ¿no?, lo aprendido de cada lección. Siempre hay historias que te inspiran, historias con las cuales tú mismo llegas a identificarte. Entonces realmente son historias muy motivadoras, historias que inspiran a cada individuo. Así que esta semana creo que estaremos estudiando de, como dice el título, ¿no?, Gigantes de la Fe. Dos personajes que se destacaron en un tiempo donde la mayoría decía no. Así que va a ser muy interesante el estudio de esta semana. Sí, va a ser porque hemos estado viendo la trascendencia que ha tenido, por ejemplo, Josué en el pueblo de Israel y ha sido una lección muy, muy interesante. Así que vamos a orar para Ujú. comenzar. Ronald, puedes guiarnos con la oración, por favor. Bien, oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecerte en esta hora porque permites a través de estos medios compartir tu palabra y también de enseñarnos de las lecciones pasadas y a seguir el ejemplo de los fieles, Señor, porque sabemos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y en esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos pueda iluminar nuestras mentes y nos pueda dirigir en esta hora. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, antes de dar inicio con los comentarios, quiero invitarle que pueda compartir ese video si usted entiende que es de mucha importancia para su vida, que comparte esta lección con las personas que más quiere, porque para nosotros verdaderamente es un privilegio, un gusto traer palabra del Señor, expresar un poquito de aquello que hemos estado estudiando a través de esta semana. Y también nos agrada mucho ver de los lugares en donde nos están escribiendo. Ya vimos mensajes que son de muchos lugares del mundo. Estamos muy contentos por saber que ustedes están acompañándonos semana tras semana. Así que, bien, vamos a comenzar con el estudio de la lección. El título es Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Y de hecho, la lección de esta semana se va a basar en un trasfondo histórico de la vida de estos dos personajes. Tal vez de manera más especial en la vida de Caleb, porque ya Josué se mencionó antes, aún en la misma introducción del libro, ya conocimos un poquito de la historia de Josué. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito también de la vida de Caleb, que Ujú. era el compañero de Josué, cuando ellos fueron enviados como espías, cuando todavía Moisés estaba vivo, antes de los 40 años en el desierto. Y nosotros vamos a ver que como jóvenes a veces tenemos esa tendencia a ir por y tomar decisiones equivocadas. Esa pareciera que es la tendencia natural de los jóvenes. Sin embargo, vamos a ver que a través de la experiencia y la vida de Josué y Caleb, que es posible en el nombre del Señor tomar decisiones correctas y que esas decisiones correctas guíen nuestra vida. Así que vamos a ver eso durante la semana, vamos a ver la fidelidad que ellos tuvieron, la, la alegría, la disposición que ellos tenían de servir al Señor y también cómo eso trascendió a las próximas generaciones. Así que vamos a comenzar ya de una vez y esta vez viendo en la Biblia, en Números, el capítulo 13, viendo el trasfondo en cuanto a la vida de Caleb. Y el título del día es muy interesante, el día domingo, que lleva por título Fidelidad. Entonces la pregunta es, Ronald, ¿quién era Caleb? ¿Qué posición ocupaba en el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla de él? Bien, bien, ya lo mencionaste a Caleb que en un tiempo de cuando los espías fueron enviadas para Canaán, Caleb representó a Judá, ¿sí?, a la tribu de Judá, y Ujú. él fue escogido para ser un representante de esa tribu y fue. Lo interesante es que Josué y Caleb son los únicos que trajeron las buenas noticias. Lo resto
trajo la mala noticia de que no se podía conquistar, había hombres gigantes y serían apañados, ¿no? Como insectos. Mas, sin embargo, la historia de Caleb muy interesante porque desde esa vez él aparece en el escenario como Ujú, alguien que es un hombre que tiene fe. Y de ujú, hecho, su propio nombre, ¿sabes? Su propio nombre significa eso. Aunque es eh, algo interesante su nombre porque Caleb viene de la palabra hebrea que es Caleb. ujú. Caleb. Y ese nombre significa de hecho perro. Me parece un curioso, ¿cómo puede ser alguien con ese nombre considerado como perro? Pero sin duda alguna nosotros pues conocemos cómo es el perro. El perro siempre es fiel a su amo, Ujú, ¿sí? Es fiel a su amo y está como que ligado su corazón a su dueño. La característica de Caleb de hecho era eso. Era, tenía lealtad o era leal a su Dios, ¿sí? Y sin duda alguna era también valiente y servía de todo lo que él tenía en su vida, con todo su ser, a su Señor. Era fiel. Se puede ver desde ese escenario, se puede ver la fidelidad de este hombre. Ahora, el libro de Números, perdón, 32:12 nos menciona algunas citas, ¿sí? Tengo varias, pero vamos a intentar leerlas. Dice, el libro de Números 32:12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Está dando una descripción después de aquella fidelidad. La Biblia considera que tanto Josué y Caleb fueron perfectos. Es una palabra muy interesante. La Biblia, de hecho, habla bastante de esa perfección. Yo sé que esto no es una oportunidad de hablar, pero la Biblia los considera como hombres que fueron perfectos. ujú. Ustedes ya recordarán de quién más la Biblia habla de manera amplia, hablando de perfecto, de Job. Bueno, no vamos a hablar de Job, de hecho. Ahora, otra característica que declara también de Caleb es Números 14:24, Ujú, donde Dios mismo dio un testimonio de él y dijo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Por su fidelidad, ahora Dios está dando testimonio, lo va a recompensar por esa fidelidad de que Caleb y su descendencia la tendrán en posesión de Canaán, ¿sí? También Deuteronomios 1:36 dice, hablando justamente de Caleb, también da la misma idea, dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Es interesante. La Biblia da este tipo de descripciones de este hombre. Perfecto, ujú. eh, ha seguido fielmente a Jehová, y por ser fiel, perfecto, Dios le recompensa y dice, mira, a ti, la tierra que has pisado te la voy a darte a ti y a tu descendencia, o sea, a tus hijos. Y de hecho hay otros textos que Josué 15:13 también menciona, haciendo la parte que él tuvo en posesión fue Hebrón, y justamente fue esa tierra que pisó. Así que la Biblia nos da estas descripciones de estos hombres que sí siguieron plenamente al Señor. Un hombre perfecto, un hombre leal a su amo, que era Dios. O sea, esa es la característica de Caleb. Y eso, su nombre mismo lo ejemplifica. Ujú, Me llama mucho la atención, ¿no? Porque estos hombres que más adelante vamos a ver, pues marcaron en su historia que a su posteridad dejaron como un ejemplo de valerosidad, de fe, de coraje. Así que eso nos enseña mucho a nuestra generación. Realmente yo me siento inspirado por este tipo de experiencias. Cuando hay apostasía, pocos hombres siempre estuvieron en pie. también es interesante, Ronda, lo que mencionaste hablando de Caleb, porque, y el hecho de que la Biblia los llama perfectos a ellos. En otra versión de Biblia, en el mismo texto de Números 32:12, también
encontramos la palabra en otra traducción, perseverantes al Señor. Y Ujú, esa era la característica de ellos como varones valientes, porque hay tantos textos que nos muestran la actitud que tenía Caleb, por ejemplo. Números 14, 8 y 9, cuando ellos estaban allá en Cades Barnea todavía, Caleb se levanta juntamente con Josué delante del pueblo diciendo de que tomemos la tierra. Y Caleb dice, yo los voy a comer como a pan. Y me llamó la atención esa actitud de Caleb, porque él no tenía miedo, a pesar de las dificultades que era, yo estoy hablando en forma, en el pensamiento humano, las dificultades humanas que había en tomar Canaán. Caleb dijo que no, que con la fuerza del Señor podemos tomarla. Y como tú dijiste, son actitudes que nos animan, nos fortalecen, nos motivan a seguir en esta vida cristiana que estamos teniendo o que estamos experimentando. Así que es un personaje así como los que se encuentran en la Galería de la Fe en Hebreos 11, personas que inspiran a mantener, a retener esa confianza que tenemos en el Señor. ujú. Muy bien, ahora vimos ese trasfondo de la historia de Caleb allá 40 años antes, y ahora vamos a ver, de acuerdo al libro de Josué, 40 años después, cuál fue la actitud de Caleb, porque a veces pasa que con el tiempo uno va decayendo en fuerza, va decayendo en confianza, y infelizmente vemos eso. Una vez yo escuché un hermano que me dijo, no necesitas entregar en tu juventud al Señor a tu vida, porque cuando pasen los años tú te vas a dar cuenta que hubieras aprovechado en otras cosas y ya de viejo no vas a tener ese mismo deseo de cuando eras joven. Entonces, como que me decía, tú quédate entregando un poquito al Señor en tu juventud, aprovecha tu juventud y cuando ya tengas más edad, cuando ya hayas tenido más cosas, ahí tú vas a tener más ganas porque no lo has colocado todo antes. Pero vamos a ver ahora que pasando 40 años, más o menos ellos tenían como 80 años, 80, 81 años, Josué y Caleb, vamos a ver que ellos tienen esa misma actitud de fuerza, de valentía, de coraje en el Señor. Así que vamos a ver ahora en el libro de Josué, y cómo es que ahora la Biblia describe a Josué y a Caleb, y qué significa lo que mencionas hace un momento, seguir plenamente al Señor. Bien. Ah, este escenario, de hecho, está colocada cuando ahora ellos están en Canaán. Ujú, Y de hecho, ya se repartió a algunas tribus su posesión. Pero lo interesante es que ahora Caleb pide lo que siempre había tenido hace 40 años en ujú, su corazón. Era justamente la tierra que sus pies habían pisado. Y interesante, quiero leer solo algunos versículos, porque la lección nos regala desde el capítulo 14, verso 6 al 14. Y bueno, desde 7 leemos, dice así: Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el asunto como lo tenía en mi corazón. ujú. ¿Se da cuenta? Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Algunas versiones dicen de que este hombre seguía plenamente al Señor, o como dice, yo cumplí siguiendo a Jehová. Ahora, esta declaración tiene también un significado, o el significado literal sería, yo en ese momento estaba lleno del Señor. Ese es el significado original que da aquella expresión, de que él estaba lleno del Señor, o estaba con el Espíritu del Señor. Y el valor de este carácter, de este hombre, se puede mostrar porque recordemos que él fue el que trajo las buenas noticias. Se puede ver de que cuando hay fracasos de otros, o cuando se muestra el desánimo de otros, este hombre se mantuvo firme a sus principios. Cuando la mayoría decía imposible de conquistar, este hombre estaba en pie firme como su corazón lo había dicho que sí podían, porque él confiaba en las promesas del Señor. De manera que el carácter de un hombre realmente se prueba en tiempos difíciles. Y tal era el carácter de Caleb. Ahora, la Biblia declara en varias partes la fidelidad de Caleb, que más adelante, o después de 40 años, Dios lo recompensó diciendo, bueno, ahora es tu turno.
vas a poseerlo. Y él mismo dijo, no, bien, Dios, o dijo a José, bueno, Moisés me prometió, así que ahora vengo a reclamarlo. Y realmente fue. Y como tú dijiste, ¿no? Me lo voy a comerlo como pan. Ujú. Así, ese era el carácter valeroso, porque ahora él ya tenía 85 años, ya estaba de edad. Aparentemente uno podría pensar quizás ya flaqueó en fuerza, en coraje. No, él dice tenía la misma fuerza de hace 40 años, la misma energía. Me puse a pensar, 40 años el hombre mantuvo en su corazón que aquella tierra sería dada a él. 40 años tuvo que, por más que tuvo que aceptar la misma suerte que el pueblo de Israel, guardando en su corazón aquella promesa de que un día o después de 40 años aquella tierra sería prometida. Él lo mantuvo 40 años. Y sin duda este hombre no simplemente fue en aquella ocasión fiel, porque yo estoy seguro que fue fiel en todo lo que Dios había mandado hasta ese momento, en su alimentación, en todo sentido de la palabra, ¿sabe? Y Dios, de hecho, lo recompensa, porque tenía la misma energía. 40 años en aquella época, pues ya era considerado uno de avanzada edad. Yo sé que Moisés vivió más de 120, pero ya tenía 85. Pero él dice que tenía la misma fuerza que cuando eh, ocurrió en Cades Barnea. Ahora mira lo que dice, quiero leer algunas declaraciones del libro Conflicto y Valor, de hecho es un devocional, y dice así: la fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor. Ujú. 40 años guardando aquella promesa, increíble. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartió las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de esto. Eso es lo que hace diferencia a un hombre que conoce el carácter de Dios. Por más que le toca la misma suerte que a los otros, esos hombres no se quejan, siguen esperando en el Señor, porque eso fue el carácter de Caleb. Dice, no se quejó, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Y mira lo que dice ahí, una lección para nosotros, porque sabemos que hasta aquí el coraje, la fidelidad, la firmeza de Caleb fue recompensada porque él tuvo como posesión a Hebrón. Y dice, a cada uno se lo dio de acuerdo con su fe. Los que se habían negado de que era imposible conquistar, pues perecieron en el desierto, porque a cada uno, dice, se le dio conforme a su fe. Los incrédulos habían visto sus temores cumplidos. No obstante, la promesa de Dios había dicho que era imposible heredar la tierra de Canaán y no la poseyeron. Pero los que confiaron en Dios y no consideraron tanto las dificultades que se habían de encontrar como la fuerza de su ayudador todopoderoso, dice, entraron en la tierra o en la buena tierra. Su fe de cada individuo fue recompensada. De manera que nosotros hoy, así como la valentía, el coraje, la firmeza, la fe de Caleb, hoy Dios necesita también esa calidad de hombre, donde la mayoría se ponga en contra, uno tiene que mostrarse en pie y decir si se puede vencer, si se puede ganar, si se puede obtener victoria. Dice hijos e hijas de Dios, con esto concluyo, página 209. Dice, hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres que sigan plenamente al Señor, hombres que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben hablar, que sean firmes como el acero a los principios, porque eso fue Caleb, ¿sí? Ujú. Que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses.
que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo. El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio y una repetición de esta conversión diariamente. Fue la fe de Caleb en Dios la que le dio ánimo, lo que lo libró del temor de los hombres, aún de los grandes gigantes, hijos de Anac, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. Amigos, nosotros necesitamos hoy esa misma calidad de fe, donde la mayoría dice no, es tiempo de ponernos en pie y decir sí. La historia de Caleb sin duda es una historia muy inspiradora, digno de seguir, y su fe, recuerden que fue recompensada. Si nosotros nos ponemos en pie cuando hay apostasía o cuando hay indicios de apostasía que se están frente a nosotros, nosotros necesitamos ponernos en pie. Pero para saber que está en apostasía, cualquier otra cosa, sea música, sea doctrinas, sea prácticas modernas que estén dentro, nosotros necesitamos ponernos firme y resaltar lo que son los correctos principios de Dios. Pero para hacer eso, necesitamos sin duda alguna estudiar como nunca antes las Sagradas Escrituras y aprender del ejemplo de Cristo. Porque este hombre pues no salió de la noche a la mañana, sí, presenció las obras maravillosas de Dios, presenció la misericordia de Dios y decidió en su corazón ser tan leal como el acero a su Dios. Amén. Cuán importante es mantener una vida íntegra a los ojos de Dios. A veces nosotros no entendemos la trascendencia que es eso de construir un carácter, porque si Caleb hubiera estado más preocupado en construir una reputación, cuando la mayoría del pueblo fue contra él, él hubiera cedido. Y a veces esas pequeñas concesiones o transigencias con el mal hacen que nosotros construyamos, puede ser una buena reputación, pero un carácter defectuoso. Y vemos como que a pesar de la oposición, a pesar de los conflictos, a pesar de la dificultad, Josué y Caleb decidieron construir un carácter íntegro, un carácter fiel al Señor. Y eso es lo que el mundo necesita Y ahora. no se quejaron, ¿no? Y es verdad, y no se quejaron porque tuvieron que pasar 40 años en el desierto. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos ahí a murmurar, a decir, Señor, yo estuve firme, ¿por qué yo tengo que pasar eso? Pero no, ellos se ve que estuvieron sometidos a la voluntad de Dios, conocieron quién era su Dios y esperaron. Y a veces eso es lo que muchos no quieren hacer, esperar. Tuvieron que esperar 40 años, pero la fe de ellos no disminuyó, al contrario. Como leíste, estaban bien firmes, era la misma fe de hace 40 años. Ese tipo de fe, ese tipo de hombres necesita el mundo. Ellen White dice que hombres que no se vendan ni se compren. Ujú. Ese tipo de hombres Que es sean tan leal como la como brújula la brújula es del al polo. polo. Y realmente ese ejemplo de personas, y nosotros lo vemos a través de la historia, personas así que dieron todo por la causa de Dios, quienes son una inspiración, una motivación para nosotros. De la misma manera, la experiencia de Josué y Caleb fue una inspiración para las futuras generaciones. Y de eso es lo que va a hablar ahora la lección. Y vamos a ver de qué manera esa actitud de fidelidad. A veces pensamos que si yo me mantengo firme y nadie me ve, porque a veces queremos que los otros nos reconozcan, yo quiero ser visto, que soy fiel, pero a veces esas pequeñas cositas pueden inspirar la vida de otra persona. A veces mi fidelidad en un punto bien pequeño puede tener influencias grandes que nosotros ni imaginamos. Y en el caso de José y Caleb, esa firmeza que ellos demostraron fue, tuvo un poder muy grande en las futuras generaciones. Y ahora vamos a ver de eso y hay una pregunta interesante que dice aquí. ¿Qué nos dice esta historia, o sea, la historia de Josué y Caleb, respecto al poder del ejemplo? Y aquí mencionando ya jueces también, un poquito después de la muerte de Josué y todo lo que pasa después. ¿Cómo es que trascendió eso en el pueblo de Israel? Bien, ya que hablamos de que
el ejemplo de estos hombres valerosos son una inspiración para nos. Ujú, Y aquí vemos, en este día vemos hombres como Josué y Caleb que dieron ejemplo a seguir. Porque no solamente fue para nuestra generación, porque ese ejemplo, esa firmeza afectó directamente a su posteridad, ¿sí? A sus hijos. ujú. Y se puede ver eso en la experiencia. ¿Sabes? Eh, el libro La Educación, páginas 149 y 150 dice así: el ejemplo tiene un poder extraordinario. Sí. Es increíble eso, ¿sí? Y dice, y cuando se pone del lado de las malas tendencias de nuestra naturaleza, su poder llega a ser casi irresistible. Ujú. Y es lo mismo cuando se pone del lado correcto también. Así que tomamos eso en cuenta, que el ejemplo tiene un poder extraordinario. Y eso vemos en la experiencia de estos dos hombres, de Josué y Caleb. La lección, de hecho, nos regala el capítulo 15, verso 16 a 19, donde eso nos muestra a Caleb, ¿sí? Ofreciendo a su hija aquel que conquistare. Dice, es interesante, voy a leerlo, dice, y dijo Caleb, al que hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por esposa. ¿Y sabes quién fue aquel hombre valeroso, inspirado porque el hombre conquistó Hebrón, echó a los gigantes, destruyó a los gigantes? Ahora el hombre cuando lanzó esta Propuesta. propuesta, el hombre que se atrevió fue Otoniel. Y Otoniel, de hecho, se casó con su hija. Y en el libro de Jueces se nos muestra que Otoniel demostró que había sido digno tanto de su obra, de su valorosidad y de su recompensa, porque llegó a ser libertador y juez en Israel, de acuerdo al libro de Jueces, capítulo 3. Sí, 3 9 al 11. Usted puede ver ahí, Otoniel llegó a ser libertador y juez. Siguió el ejemplo de su suegro. Ahora, otro incidente muy interesante es también la petición que hace su propia Sí. hija. Así como eh, Caleb pidió Hebrón, ¿sí? Porque se le había prometido, ahora la misma actitud muestra su hija Axa. Y dice, o hace la petición de que se le dé la tierra de Negev. Y esta tierra pues, estaba por Palestina. Y es interesante porque Axa muestra la misma fe y resolución que su padre cuando le pidió a Josué, ¿no? Lo que mencionábamos. Y, y la tierra, de hecho, o sea, estaba pensando, ¿no? ¿Por qué está pidiendo? Caleb pidió, Axa pide y se le da. Ujú. Y realmente conquistan. Entonces me puse a pensar, de hecho Dios le dio a la tierra como un regalo al pueblo de Israel, no porque ellos merecían, no por sus obras, no porque eran un pueblo peculiar, no sé, que se creían los más grandes de la tierra, no, eran porque eran los más insignificantes. Y Dios le dijo, yo les voy a dar la tierra, los dio de regalo, pero como vemos, aquel que pide, Dios se lo da. Y me puse a pensar, ¿qué será que no he pedido? Porque estas experiencias realmente me inspiran a mí. Mira, te cuento así de manera breve. Yo de hecho he sido muy inspirado por la experiencia de los pioneros, ¿sí? La fe de los pioneros adventistas, como Jaime White, Ujú. como J. N. Andrews, John Norton Lowbrook, Haskell, José Bates, que su libro de aventuras es Ujú. increíble, ¿sí? Am, También de los personajes que más adelante surgieron, como Wagner y Jones, hombres de fe que iniciaron con el mensaje de la justicia por la fe, y también los otros hombres que vivieron de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su fe, que fueron Alexander Sutherland y Percy Magan. Eran hombres que, sin duda alguna, lo que hicieron en lo pasado simplemente fue por la fe. Y como Caleb y Axa, ellos también pidieron al Señor. Y Dios les dijo pues que construyeran escuelas. Y nosotros conocemos pues la escuela que ellos fundaron, que fue reconocida por el mundo, fue una luz en este mundo. Ahora no existe más esta escuela, pero llegó a ser una escuela que fue Un espectáculo del un mundo. espectáculo, esa es la palabra, un espectáculo del mundo fue Madison. Y ellos construyeron
casi sin recursos. Ujú. Era meramente por la fe. Y ellos pidieron al Señor que les permitiera vivir de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a lo que creían. Y me puse a pensar, si esos hombres, siendo hombres como nosotros, teniendo las mismas pasiones que nosotros, llegaron a hacer cosas increíbles que hoy son registradas en la historia, ¿por qué no nosotros? Tú individualmente. ¿Tú crees que ellos tuvieron algún privilegio especial para hacer ciertas cosas? No. Esos hombres simplemente actuaron por la fe. No es que ellos eran algo especial. Todos para Dios somos especiales, de hecho. Pero a cada uno se dio conforme a la medida de su fe, conforme a lo que pidieron. Dios los recompensó. Y si hoy tú y yo también pedimos al Señor de hacer algo por el Señor, de hacer cosas por el Señor para que avance el Evangelio, yo estoy seguro de que el Señor nos va a recompensar nuestra fe. Porque si no lo pedimos, no vamos a obtener nada. Pero si le pedimos, porque Dios es el dueño de toda la tierra, Él nos lo va a dar. Y eso me puse a pensar en eso, ¿no? Porque realmente nosotros pedimos muy poco al Señor. Y nuestro pedido, lo peor de todo, es nada que ver para el avance del Ujú. Señor. Es más para beneficio propio, ¿sí? Nuestras oraciones son tan repetidas de que, Señor, quiero esto, quiero aquello, quiero carro, quiero moto, ceda. O sea, pedimos muchas cosas, pero menos para avance del Señor. Así que pide como Caleb, pide como Axa, pero algo que va a honrar y glorificar al Señor. Y yo estoy seguro que si eso es el deseo profundo de nuestro corazón, el Señor nos lo va a dar y va a recompensar la calidad de nuestra fe. Amén. Hay un texto de Ellen White que dice, ahora no recuerdo dónde está, voy a intentar parafrasear, dice que no hay límites para aquel que, colocando el yo de lado, permite al Espíritu Santo trabajar en su corazón. Y es verdad, Ronald, yo creo que tú hablaste algo muy importante, es que nosotros tenemos miedo de pedir, Ujú. no tenemos esa iniciativa de pedir al Señor. Y a veces, por causa de eso, el Señor no trabaja en nosotros de manera grande. Yo solo quiero traer aquí a la conversación la historia de Moisés, por ejemplo. Él se atrevía a hablar con Dios. Se acercaba y le decía, Señor, mira, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Y es así, nosotros a veces necesitamos esa osadía para hablar con Dios. Y si ustedes se ponen a analizar la experiencia de fe de muchos hombres, era porque ellos tenían esa conversación con Dios. Es verdad, a veces nosotros tenemos en cierta manera una idea equivocada cuando decimos de que todo depende de la voluntad de Dios. Es verdad, pero no quiere decir de que nosotros nos tenemos que quedar quietos y ver cómo es que todo va a suceder. A veces nosotros necesitamos acercarnos a Dios, así como Jacob, luchar con Dios en oración para que las cosas que son también la voluntad de Dios pasen. Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Exactamente, porque si nosotros nos cerramos en la idea simplemente de decir, no, todo es la voluntad de Dios, si eso está pasando, es porque es la voluntad de Dios. Y la oración de que, no, y la palabra de Dios que dice, pedid y se os dará, no quiere decir solo que tenemos que esperar sentados, Señor. Yo creo que vas a enviar lo que es tu voluntad. No es simplemente así. Es acercarnos. Dice también la Sabiduría del Señor de que las bendiciones vienen cuando nosotros pedimos. Y realmente es eso. Y nosotros podemos apropiarnos de esa fe. Grandes hombres fueron inspirados también por la fe de otros hombres. Y al final de todo, aquel ser humano modelo, aquel que fue Dios con nosotros, él fue el autor y consumador de la fe. Él fue quien nos proporciona fe por causa de lo que él hizo. Yo solo quiero leer este texto para pasar al siguiente punto. Dice, fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo, lo que lo libró del temor de los hombres, aun de los grandes gigantes, hijos de Anac, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. Es de esa misma exaltada fuente, el gran general de las huestes, que cada verdadero soldado de la cruz de Cristo ha de derivar fuerza y valor para vencer los obstáculos que a menudo parecen invencibles. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 356. ¿Sabe Joel? Mientras hablábamos de aquel versículo, pedid y se os dará, yo sé que muchas veces hemos leído ese versículo.
y se las sabemos de hecho de memoria. Y como ya había mencionado, a veces pedimos al Señor, pero siempre es para beneficio nuestro. Mm, Pero sabes, yo quiero abrir o abrir tu mente de que hagas una petición muy especial al Señor. Porque déjame decirle, hoy en el mundo entero lo que se necesita son más obreros en la viña del Señor. Y tú podrías decir, pero yo no tengo ni un talento ni don. No, no sé cantar, no sé predicar, no sé. Pero sabes, yo estoy seguro que tienes algún otro don. Porque Dios ha dado a cada uno un don. Y el don que todo el mundo tiene, excepto algunos que quizás sean desde nacimiento, pero tienen el don de hablar. Pero algunos no son tan expertos de expresarse, pero tienen manos, tienen pies, tienen ideas, hacen cosas increíbles. Y si tú pides al Señor de todo tu corazón para alcanzar aquellas almas que están pereciendo, de hacer algo por esas almas, y si tú pides al Señor que te dé coraje, que te dé sabiduría para cómo alcanzar y llevar el Evangelio, estoy seguro que Dios te lo va a dar. Porque esa es la idea que da Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 156. Dice que nuestras iglesias sufren por falta de obreros. mm. Nuestro campo es el mundo. Necesitamos misioneros en las ciudades y en los pueblos que están aún más subyugados por la idolatría que los paganos de Oriente, los cuales nunca vieron la luz de la verdad. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. El amor por las almas y el deseo de llevarlos al regreso de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. Nadie responderá al clamor que se eleva de todos los rincones. Pasa y ayúdanos. Amigos, si tú acabas de escuchar esta cita, haz una petición al Señor. Y estoy seguro que hay gente que está deseoso de escuchar las buenas noticias o el Evangelio. Puede ser tu vecino, puede ser la gente de calle o puede ser cualquier persona que está dentro de tus círculos de amistad o de tu círculo de trabajo. Así que pide al Señor cómo puedes alcanzar a esas personas y el Señor te la va a recompensar. Amén, amén. Bien, pasamos al siguiente punto. Esta vez vamos a hablar de Josué y como hombre de fe vamos a ver también una característica, una virtud de aquellas personas que son afianzadas a Dios, que demuestran fidelidad a Dios, y es la humildad. Vamos a ver aquí que ya habiendo repartido las tierras, habiendo dado a cada uno según lo que le correspondía, Josué recibe su heredad, pero al final. Y a pesar de que muchos no consideramos importante esto, vamos a ver que la Biblia tiene enseñanzas en esos pequeños detalles. ¿Por qué Josué recibió al final su herencia? ¿Qué implica el hecho de que ahora el líder? Porque a veces en, hay un dicho que dice, al que parte y reparte le toca la mejor parte. Sin embargo, vemos aquí todo lo contrario, y esa es la actitud, la característica de un hombre que ha sido subyugado por lo que Cristo hizo en la cruz. Y él, al final, siendo el líder, siendo el dirigente, siendo el que inspiró al pueblo con su fe, él dice, no, yo voy a recibir todo al final. Ahora la pregunta es, ¿qué implica esto de que él, siendo el líder, recibiera su heredad, su herencia en último lugar? Bien, la historia de hecho está en el capítulo 19 de Josué, donde relata de lo que Josué pidió y él se le dio lo que pidió, ¿sí? Ujú, Es interesante porque tenemos la idea de que, bueno, al líder pues se le deberá dar primero y se deberá dar el mejor. ujú, Pero en caso de Josué es muy diferente. Él primero reparte a todos, que nadie esté sobrando, y al final él pide su porción. Y no pide el mejor, ujú. sino pide el que sobraba, y eso es la idea que da el texto bíblico. Vamos a leer algunos versículos. Dice Josué 19:49. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué. O sea, ¿qué es lo primero que hicieron? Dice, acabaron de repartir a todo el mundo. Ujú. Entonces los hijos de Israel ahora dan a heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Es interesante eso, porque él era el líder, el dirigente.
Según a la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Timnat será. Y es interesante esta palabra Timnat será, porque la palabra de hecho significa la porción sobrante o el territorio restante. Ujú. Y eso es lo que es, la última porción que sobraba es lo que justamente pidió. Dice, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Como vemos, Josué fue el último personaje en, en poseer o lo que se había repartido, que se fue dado Timnat, Timnat será, ¿sí? Un poco difícil el nombre. Ahora, Josué, de hecho, en esta época ya era anciano, pero sabemos que era el líder y él no luchó por conseguir primero beneficios para sí, por el cargo que tenía o por la posición que ocupaba. No, eso nos enseña de que el líder es el que debe estar dispuesto a dar incluso su propia vida. El líder debe estar dispuesto a dar primero a los otros que se benefician y el líder tiene que ser el último. O sea, es el liderazgo bíblico que nosotros encontramos. Porque normalmente tenemos la idea de que no, debe ser siempre el primero y la mejor, como Joel dijo en aquella frase. En la Biblia no es así, porque recordemos que dijo Jesús, el que quiere ser primero, primero tiene que ser que último. O el primero será el último. O aquel que me quiere servir, primero tiene que ser siervo. O sea, esa es la idea bíblica, o es el principio bíblico. Primero buscó el bien de su país por encima de cualquier interés propio. Y es un gran ejemplo para cuantos, ¿no? Aquellas personas, sean ancianos, pastores, a todas aquellas personas que desempeñan el papel de líder o en la administración eclesiástica. Josué es un ejemplo y nosotros debemos seguirlo. Y otro punto que también veo es Josué tuvo una vida de servicio muy abnegada y es una característica de un verdadero siervo de Dios, ¿sabe? De tener de abnegarse primero y servir a los demás. Nadie tiene derecho al liderazgo hasta que haya aprendido a servir con abnegación. Cristo, quien no se agradó a sí mismo, dice Romanos 5:3, es el gran ejemplo de servicio abnegado. Así que esta es una enseñanza especialmente para aquellos que son líderes, para aquellos que tienen a su cargo administración eclesiástica. Aprendamos de este tipo de ejemplos de hombres líderes que no siempre toman primero, sino primero sirven a los demás. Bueno, esa es la lección que al menos saco de esta historia. Sí, es interesante y solo resaltar esa idea, Ronald, que ya lo expresaste claramente, porque uno de los principales atributos de un buen líder es la humildad. No es ese sentimiento de superioridad. Ujú. A veces el Señor, no a veces, el Señor coloca muchas veces providencialmente a personas en el liderazgo y los hace para que ellos sean siervos, para que ellos den al conjunto de personas a quienes se les fue entregado, yo estoy hablando en el sentido de los ministros, para servir, para que suplan sus necesidades. Y Jesús, siendo el máximo líder, él demostró eso con los discípulos. Él siendo el maestro, él lavó sus pies, él les ministró alimento espiritual. Él cada vez que iba a una ciudad, él iba y suplía las necesidades. Esa es la actitud de un buen líder. Y vemos el resultado, personas que salieron con ese mismo sentir. Y bueno, yo creo que esta es una lección muy grande para nosotros. No sé si tenemos responsabilidades ahora. De cierta manera tenemos influencia sobre otras personas. ¿Y por qué no demostrar esa actitud que Cristo nos demostró cuando Él estuvo aquí en la tierra? Muy bien, pasamos ahora al próximo día, que lleva un título interesante, un título tal vez que llama mucho la atención. Dice, transformados por la contemplación. Hay una ley que está en el ser humano y es que nosotros somos transformados por lo que nosotros contemplamos. El hecho de contemplar no solo se limita a la visión, muchas veces pensamos que contemplar solo es la visión, porque en sí
la palabra contemplar abarca un poquito más. A veces lo que oímos está incluido ahí, lo que tocamos y también lo que vemos principalmente. Entonces, tú leíste el texto en la educación que decía de que el ejemplo tiene un poder extraordinario. Imagínense, como también decía la cita, que sea utilizado para el mal. Todo aquel que va a contemplar o va a estar en contacto con esa influencia va a tener consecuencias negativas. Sin embargo, si eso es utilizado para el bien, si nosotros intentamos contemplar algo que es muy bueno, eso va a transformarnos a eso mismo. Y de eso es lo que va a hablar ahora la lección, teniendo a nosotros como ejemplo supremo. Jesucristo dice cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús. Bien, mencionaste una descripción interesante que hablando de la contemplación, que hay una ley, ¿sí? Hay Ujú. una ley de contemplación. Y se lo quiero leer esa cita, está en Mente, Carácter, Personalidad, tomo 2, página 433, párrafo 1. Dice así: hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Es interesante, tome nota de eso, ¿no? La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad, si se considera a sí mismo como el ideal más sublime. Jamás llegará a cosa más exaltada, caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. Como vemos, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual nosotros modificamos nuestro ser de acuerdo a la contemplación. Modificamos nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de percepción. Así que eso es una ley, ¿sí? Eso es una ley. Lo que tú contemplas más, estoy seguro que te vas a asemejar a eso. Así que, pero si contemplamos la historia o el ejemplo de esto, es como nos menciona el libro de Hebreos, capítulo 13, versos verso 7, 13, Hebreos 13, 7, sí, donde dice, acordaos de vuestros dirigentes, o algunas versiones dice de vuestros pastores, pero la palabra es dirigentes, que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Si nosotros consideramos el ejemplo, contemplamos la experiencia de estos hombres, pues como ya mencioné, ¿no? Nos van a inspirar fe, coraje, valor. Pero la lección también nos daba la idea de que, dice, pero nuestro ejemplo supremo es Jesucristo. ¿Cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús? Recuerda, esos hombres fueron inspirados por Dios. Ahora, el mayor ejemplo que nosotros tenemos aquí es Jesucristo. Y ser semejante a Jesús dice así, página 325. La contemplación de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros hará la vida fragante y dará poder para perfeccionar una experiencia cristiana. Y hay otra que también está en Dios nos cuida, 321. Cuanto más contemplamos el carácter de Cristo y cuanto más experimentamos su poder salvador, más agudamente nos daremos cuenta de nuestra propia debilidad e imperfección, y más fervientemente consideraremos a Cristo como nuestra fortaleza y nuestro Redentor. Así que ahí está la clave. Recuerdo una cita que dice en Deseado de todas las gentes, si es que no estoy equivocado, donde dice que deberíamos, por lo menos por una hora, ¿sí? Contemplar, recordar, especialmente las últimas escenas de Cristo, desde Getsemaní hasta el Calvario. Recuerden aquellas experiencias, recuerda aquel amor mostrado en momentos más difíciles donde abandonan todos sus amigos de Jesús, donde los soldados le golpean, la bofetean y él no habla ni una sola palabra. Recuerda esa misericordia mostrada al ladrón que estaba también en la cruz. Recuerda esas últimas escenas y déjeme decirle, su vida va a cambiar casi de manera natural.
porque lo que usted sufre va a ser insignificante lo que Cristo ha hecho por ti. Por eso la ley de la contemplación va a cambiar nuestra perspectiva de vida, porque vamos a ver a aquel que murió por nosotros, al Cordero que quita el pecado del mundo. Y desearemos más asemejarnos a Él, porque veremos a Él como nuestro ejemplo, como nuestro único Salvador. De hecho, tengo más citas, pero acabo con esto. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Cristo vino para crear de nuevo en el hombre la imagen de Dios. Y cualquiera que aleje a los hombres de Cristo, los aleja de la fuente del verdadero desarrollo. Los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida. Es ladrón y robador. Y eso siempre es Satanás, lo que intenta alejar al verdadero. Pero si tú contemplas el amor de Cristo manifestado en su Hijo, que en la cruz va a despertar, como dice la cita, todas sus facultades. Tú serás cada vez más semejante a Jesús y te entregarás de todo corazón. Así que yo creo que lo que necesitamos hoy es eso. Las experiencias de otros ya nos inspiran, Ujú. pero ahora la historia de Cristo va a ser todo para nosotros. También me gustaría compartir tantas cosas ahora. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2 y el 3 son, si lo entendemos en el contexto que fue escrito, trae mucha enseñanza. El contexto, voy a tratar de decirlo rápidamente, era de persecución. Pablo les dice, ustedes van a tener que luchar hasta la sangre contra el pecado. Sin embargo, en el versículo 1 y 2 les dice, en el 1, tenemos una gran nube de testigos, que es el capítulo 11, los héroes de la fe. Y les dice en el versículo 2, pero contemplen aquel, lo voy a leer, dice así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando No vergüenza. la vergüenza. Y es maravilloso como que Pablo presenta a Jesús en ese contexto. Ahora, yo quiero leer sencillamente un texto, porque la lección también nos los trae, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hay, hay dos grandes influencias sobre nosotros, el mundo y Cristo. Y ahora depende de dónde es que nosotros queremos dejarnos influenciar, dónde nosotros colocamos nuestros ojos. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de Vuestra vuestro mente. entendimiento o de vuestra mente. Y Pablo utiliza la palabra griega metamorfo, que es transformación. Y saben, es interesante porque después dice por la renovación de vuestra mente, una transformación de la mente. Y metamorfo tiene mucho que ver con la palabra griega también metanoia. Y metanoia es arrepentimiento. Sin embargo, metanoia quiere decir cambio de mente también. Y eso, esa es una idea muy profunda, porque nosotros tenemos esa idea, ¿cómo yo me puedo asemejar a la imagen de Dios? ¿Cómo yo puedo reflejar aquello que estos hombres reflejaban? Y aquí está la clave. Y hay un texto más que también escribe el apóstol Pablo donde tenemos estos elementos, transformación y también imagen, y también tenemos al Espíritu Santo. Y se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, metamorfo, de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo. Él está constantemente trabajando en nuestro favor. Y dice la sierva del Señor, la señora White, que si nosotros no nos resistimos, no nos oponemos, Él va a completar esa obra. Amén. Así que ese es el llamado que el Señor nos hace ahora. Quiero leer una cita más del Camino a Cristo, ya para ir finalizando. Y si Ronald tienes alguna palabra después, yo te doy el tiempo. Dice así, si tan solo pensáramos en Él, en Cristo, tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos.
Nuestras tristezas y alegrías están ligadas con ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores para amar a Dios que por amar a nuestros amigos terrenales. Y debería ser la cosa más natural del mundo darle el primer lugar en nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar su poder. Y dice más abajo, debemos reunirnos en torno a la cruz de Cristo. Y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. Si nosotros entendiéramos lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra mente estaría solo ahí. Cuán poco nosotros pensamos en Cristo, cuán poco pensamos en las cosas celestiales, pero eso va a hacer mucha diferencia. Yo sé que muchas veces hemos escuchado en las iglesias lo que debemos contemplar a Cristo, que por la contemplación somos transformados de gloria en gloria. Por más que se hayan repetido sermones, meditaciones, nuestra tendencia natural siempre es al otro lado. Casi nunca a las cosas celestiales o las espirituales, siempre a las cosas que nos ofrece el mundo actual. Y yo estoy seguro que muchos entenderán de que esa es una de las principales razones por las cuales los jóvenes en las iglesias no gustan mucho participar, porque su contemplación no son las cosas celestiales. El White dice nosotros si contempláramos las cosas celestiales, desearíamos no regresar aquí a la tierra, porque nosotros no tenemos ni idea cómo es allá. Conocemos esto y nuestra contemplación lamentablemente es pasajera, es temporal y eso no nos va a llevar a nada bueno. Pero ya leímos tantas citas y yo te voy a animar más una vez. Contempla lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Solo piense esto. Si tú fueras el único pecador, el único que haya quebrantado la ley, estoy seguro que tan solo por ti Cristo hubiera venido. Él no necesitaba cantidad de personas para morir a la tierra. Él habría venido por ti y te habría salvado a ti únicamente. Ahora, considera ese sacrificio. Él fue el rey de los cielos, el que creó los cielos y la tierra, y dio su vida por ti, no porque tú te lo merecías, sino tú estabas perdido y no tenías otra opción. Si consideras ese asunto todos los días, y como mencionamos, consideras ese amor tan grande, estoy seguro que va a nacer una fe tan poderosa en tu corazón, de realmente amarlo y de estudiar la Biblia, porque estarás dispuesto ahora sí a compartir lo que tú estás conociendo, lo que estás experimentando, ese amor dentro de ti, porque no es mera teoría, es una experiencia. Y cuando tú tienes esa experiencia, tienes el deseo en tu corazón de también de compartir a los otros, porque ese amor es tan real, porque el verdadero amor te da paz. Así que aprende a contemplar por lo menos 1 hora de tu tiempo del día y verás que las cosas cambian. Así que Dios te bendiga. Amén. Bueno, nos despedimos nosotros esperando que esta lección haya sido de bendición para su vida y también esperando de que en el nombre del Señor puedan escuchar los consejos que la Biblia nos da para cada uno de nosotros y rendirnos a aquello que Cristo ya hizo por nosotros. Así que nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Amén. IAG, juntos avanzaremos.